Bienvenidos, amigos de Uno TV, a una transmisión más de En la Mira. Como una medida para apoyar la economía de los estados más endeudados, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, se contempla la condonación a estados y municipios que no hayan pagado el impuesto sobre la renta que retienen de sus trabajadores. Esto ha causado controversia, por lo menos en ciertos grupos, por considerar injusto e inequitativo un trato preferencial a los gobiernos locales que están en falta. Hoy, para hablar de ello, precisamente nos acompaña en la mira la senadora panista Laura Rojas, una de las principales impulsoras del control al endeudamiento excesivo de los estados y municipios. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues con mucho gusto acompañarte, Ana Paula. Un gusto tenerte con nosotros. No, hombre, gracias por la invitación. Laura, pues sin duda que ahora digamos, la expectativa está sobre ese tema que tal vez parece más grave o es más grave de lo que se nos ha hecho ver o de lo que hemos creído, por lo menos los ciudadanos normales, en tantos años que ya lleva este tema y que tal vez nunca se había puesto sobre la mesa o por lo menos de manera clara. Pero ya para que nos adentremos bien en el tema, Laura, me gustaría que nos hicieras, a modo de resumen tal vez, ¿cuál es la situación actual de los estados y municipios, tal vez en términos generales, en cuestión de deuda, que lleva a que se plantee esto y que ahora esté en mesa legislativa? Bueno, claro que sí. Lo primero que habrá que decir es que en los últimos 15 años, como nunca, ha crecido la deuda de los estados y de los municipios. En contraposición con el gran número de recursos públicos que también desde la Federación se le han dado a los estados y municipios. ¿Qué quiero decir? Pues pareciera que justamente a través de bajar recursos del gobierno federal a los estados y municipios, como una medida que se fue ampliando durante los últimos 15 años, 12 años, digamos, pues los estados y municipios no tendrían por qué endeudarse, porque es mucho el recurso que se ha bajado. Sin embargo, ¿cada vez se bajaba más recurso federal a los gobiernos locales? Cada vez se ha bajado más recurso federal año con año a los gobiernos locales, estados y municipios. Entonces, pero esto no fue así. Justamente en la misma medida en la que se incrementaba el recurso federal, vimos crecer la deuda de los estados. Se ha incrementado en 12 años alrededor de 200% la deuda global. Empezamos hace 12 años con 160,000 millones de pesos y ahorita está alrededor de 400,000 millones de pesos. Y el problema, siempre que hablamos de deuda, sí, es importante no satanizar la deuda y explicarle a la gente pues que como tú, yo, cualquier familia, contratamos un crédito para pagar una casa, un coche, una computadora, en fin, la universidad de nuestros hijos, etcétera. Endeudarse en sí mismo no es malo, pero endeudarse sin controles, sin transparencia, sin rendición de cuentas, endeudarte más allá de la capacidad de pago y heredarle la deuda a tus hijos y tus nietos, eso sí está mal. Y eso es justamente lo que ha pasado en los estados y municipios. A los gobernadores se les ha hecho fácil contratar deuda en lugar de recaudar. Vale la pena mencionar, por ejemplo, que en México el impuesto predial que deben de recaudar los órganos, los gobiernos municipales, pues recaudamos menos que países como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente ha sido una decisión política de los gobernadores y presidentes municipales de no recaudar, no usar sus facultades recaudatorias, y en lugar de eso, pues endeudarse, al final de cada año decir no pude pagar, reestructuro la deuda, o gobierno federal ayúdame porque no tengo, en fin. Entonces ha sido una dinámica perversa, Ana Paula, que el día de hoy sí nos tiene pues ya preocupados. Sí puede ser, si no se controla en este momento, pues un peligro para las finanzas públicas nacionales, y que, como ya lo han estado pidiendo varios alcaldes, pues que los rescate la Federación tal cual. Y la verdad es que eso pues sería tremendamente injusto para todos los contribuyentes, pues estar rescatando a alcaldes y gobernadores que están en falta. Que están en falta por irresponsables. Esa es la verdad. A ver, justo a esto quiero ir, a materia de responsabilidad local, en cuanto a gobernadores, tal vez a municipios, pero en cuanto a las autoridades locales, los gobernadores, ¿qué es lo que pasa? Laura, no hay recaudación, es irresponsable, es con alevosía y ventaja, es a modo de comodidad, mejor que me den más a que yo tenga que hacer un trabajo recaudatorio. ¿Qué es lo que pasa con los gobernadores que nos ha llevado ya a esta situación? Mira, hay una combinación y hay que decirlo claramente, hay una corresponsabilidad entre los gobernadores y los congresos de los estados. Son los congresos de los estados los que tienen la facultad de autorizar
al gobernador que pueda contratar deuda. El gobernador va y le dice, con diputados locales necesito X 500 millones de pesos, por decir un número, tiene que ir al Congreso de los Estados, y los diputados locales, sí, señor gobernador, levantan la mano, adelantan lo que usted diga, porque tienen mayoría, casi siempre, pues del mismo partido que es el gobernador. Entonces, ese ha sido un primer problema. Si tú revisas los decretos de autorización, por ejemplo, de la deuda de Chiapas del año pasado, ¿sí? Lo único que dice en el decreto es, se autoriza al gobernador constitucional del estado de Chiapas a contratar deuda por tantos millones, punto. O sea, no se le pregunta al gobernador para qué la va a usar, con quién con quién piensa contratarla, bajo qué condiciones de crédito, qué tasa, en fin, ¿no? En cuánto tiempo va a estar terminada la obra u obras para los cuales va a ser destinada la obra, en fin, ese es un verdadero problema de opacidad. No hay transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la deuda. Hay que recordar, Ana Paula, cómo es que nos dimos cuenta de la deuda esta famosísima de Coahuila. Y ahí es donde esto entró a la agenda nacional y de ahí afortunadamente no ha bajado. Sí. Nos enteramos por diputados locales del PAN fueron los primeros que dijeron, oye, yo estoy segura que la deuda de Coahuila, seguros que la deuda de Coahuila es más grande de lo que dicen que es. Y a alguien les pasó, como se dice coloquialmente, el pitazo de que se había contratado con decretos que no habían sido aprobados por el Congreso. O sea, ellos falsificaron decretos del Congreso para contratar con los bancos una serie de deuda, ¿no? ¿Sí? Después de eso van con Hacienda y Hacienda le pide se hace un acuerdo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para pedirle a los bancos que ellos revelen a quién le han prestado, a qué estados le han prestado y cuánto dinero. De esa manera pudimos tener claridad sobre el monto real de la deuda de los estados, incluyendo la de Coahuila, que al final resultó de 37,000 millones de pesos y no de 8,000 como decían que era. Sí. ¿Por qué? Por falta de transparencia. Porque los estados y los municipios no transparentan, o sea, no ponen en un portal, en un portal de internet, ni siquiera le informan a los congresos de los estados cuánto se debe. ¿Tienen línea abierta para esto entonces, Laura? Es lo que estamos platicando un poco. Exacto. Los estados y los municipios tienen línea abierta para eso. Y entonces, a raíz de eso ha habido una serie de iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, que se han presentado. A raíz de eso se incluyó el tema a petición, pues principalmente del PAN y del PRD, en el Pacto por México. Es uno de los compromisos del Pacto por México, regular la deuda en estados y municipios, y se han presentado varias iniciativas. El PAN hace unas semanas presentó la suya. ¿Y de qué se trata? Antes de que me platiques esto, te quiero hacer nada más otra pregunta. ¿Esto de la deuda en los estados está atentando contra las responsabilidades? O sea, es decir, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, ¿están teniendo ya conflictos para dar los servicios que tienen que dar, para enfrentar sus responsabilidades por estas materias de deuda que tienen? Esto sí afecta la prestación de servicios a los ciudadanos. Un dato muy revelador, sí, es que alrededor del 60% del presupuesto anual de cada estado y de cada municipio se destina a gasto corriente, es decir, nómina, burocracia, operación del gobierno, y solamente el 40% en promedio se destina a servicios directos y a obra pública. Y aún con esto, pues mucho de la deuda pues que se ha contratado va directamente a este 60% de burocracia. Entonces, el problema es ese, ni siquiera esa deuda ha ido directamente a generar bienes públicos. Y hay un dato también muy importante, que es, en año electoral o previo a año electoral se dispara la contratación de deuda. Entonces, bueno, el mensaje está claro, para qué se utiliza la deuda. O a burocracia. Y lo grave es que, en efecto, al final del año se dice, no puedo pagar, tengo que reestructurar para poder seguir teniendo finanzas públicas relativamente, entre comillas, sanas. Y eso sí limita la calidad de los servicios y de las obras, ¿no? O sea, no tengo dinero para arreglar hospitales, escuelas, deportivos, para poner más parques, jardines. Esto es justo a lo que me refiero. Exactamente. Justo. Ese es el problema. No se está yendo a generar bienes públicos, sino a pago de burocracia o
a elecciones. Entonces, Laura, si estamos platicando un poco que sería injusto, sería inequitativo, sería una mala medida la condonación a ciertos estados o incluso los descuentos que se les vienen haciendo en cuanto a la deuda desde 2008. ¿Qué está proponiendo el PAN? ¿Qué es lo que tú pretendes lograr con este compromiso en este tema? Mira, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa que busca generar control sobre la contratación de la deuda de los estados y municipios a través de varias medidas. En primer lugar, que el Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingresos que aprobamos cada año, ahí se establezca a través de una fórmula la capacidad de pago de cada estado y municipio. Entonces, con base en esa capacidad de pago determinada, se pueda o no se pueda contratar deuda, es decir, durante el siguiente año. O sea, sí puedes contratar deuda, pero solamente hasta tal monto. Ese es el primero. O no, o este año de plano no puedes contratar deuda, pues porque tienes que pagar todo lo que ya tienes arrastrando. Un estudio financiero de cada estado. Ajá, capacidad, determinar capacidad de pago en la Ley de Ingresos de cada año. Sí. Después, elevar el número de votos que necesita el gobernador o los presidentes municipales en los congresos de los estados para que se les apruebe la deuda. Hoy día basta con la mitad más uno de los diputados locales. Queremos que ahora sea por lo menos 2/3 partes, mayoría calificada, de los diputados para que se les pueda autorizar la deuda. Subir el umbral de votos, de cantidad de votos, que eso es muy importante. Luego, compartir, que el Senado pueda compartir con los congresos de los estados esta facultad de aprobar la deuda, es decir, a través del veto. Si un estado aprueba una deuda que sobrepasa la capacidad de pago que se estableció en la Ley de Ingresos de ese estado o municipio, o si no se cumplieron con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas que se van a establecer, tales como publicitar la deuda, licitar la deuda, es decir, como se licita la compra de lápices, a ver quién te ofrece el mejor precio por la mayor calidad. A modo de mejores proveedores. Igual tendría que pasar con la contratación de deuda. Si no se cumple con esa serie de requisitos, el Senado podría vetar la aprobación de esa deuda, es decir, no pasa y pues o la reformulas, la replanteas y la vuelves a presentar. Y entonces, esa es a grandes rasgos la propuesta que el PAN ha presentado. Es también muy importante que el gobernador o los presidentes municipales informen tanto al Congreso local, a la ciudadanía y al Senado para qué se va a contratar la deuda. Lo que decíamos hace un rato. La Constitución dice que solamente se debe de adquirir deuda para inversión pública productiva. ¿Qué significa esto? Bueno, es hospitales, escuelas, carreteras, en fin. Y eso, como te comenté hace un rato, no sucede. Y que no se permitan estas desviaciones que claramente es en añitos electorales. Exactamente. Esto ya de los desvíos de los recursos ya de plano está de moda, ¿no? Así es, así es. Entonces, de eso se trata. Poder compartir con los congresos de los estados esta facultad, exigir medidas de transparencia, de rendición de cuentas, tanto en el uso como en el manejo de la deuda, o sea, checar si realmente se está pagando y no que al final del año, sabes que no pude, no pagué, rescátame por favor, que es lo que pasó con el tema del ISR, no puedo pagar, rescátame. Se hace esto de condonarles parte del ISR como una medida excepcional. De rescate a los gobiernos locales. De rescate excepcional, pero también desde el PAN estamos pidiéndole a Hacienda, autorizamos que se les va a condonar, cosa que pues en efecto sí es inequitativo para el resto de los contribuyentes. Entonces, por lo menos tendría Hacienda junto con los gobiernos de los estados que estar planteando un plan correctivo. O sea, ¿cómo vamos a lograr que en un año, o sea, que el siguiente año no nos vuelvan a decir que no pudieron pagar el ISR? Tiene que haber un plan correctivo. Y hemos estado pidiendo también públicamente, bueno, a través de un punto de acuerdo en el Senado, que Hacienda nos informe exactamente a qué municipios y por qué montos se les está condonando o se les está exentando del pago del ISR y este plan correctivo. Entonces, son dos cosas que van de la mano. Por un lado, la aprobación de estas iniciativas como la del PAN, que ya están en la mesa, y por otro lado, acciones correctivas para que los estados y municipios, pues, vuelvan a tener verdaderamente finanzas públicas sanas. ¿Cómo lograr que sea transparente, Laura? Porque esto es otro tema.
Estos son los mecanismos reguladores. ¿Para qué? Para que financieramente haya una planeación de la deuda. Pero ¿cómo logramos que sea transparente? Que esto es lo que estamos platicando, porque te pueden decir, yo lo quiero usar para hacer poner piso a un hospital, para hacer una pavimentación, para una luminaria, y de plano, de pronto lo desvío para la campaña del siguiente gobernador. ¿Cómo transparentamos todos estos recursos o toda esta deuda que se adquiere, que realmente funcione para servicios y para beneficio del Estado? Y además que tenga ciertos mecanismos de transparencia. Así es. Pues mira, lo primero que hay que hacer es obligarlos vía la ley y que lo publiquen en su página de internet. O sea, voy a pedir 500 millones de pesos y 50 van a ser para la escuela fulanita de tal, en tal pueblo, en tal colonia, en tal comunidad. Y luego los diputados locales tienen que hacer su chamba, porque esa es chamba de los diputados. Sí, la fiscalización y el control de sus gobernadores es chamba de ellos. Entonces, ¿y cómo controlamos a estos diputados? Bueno, me parece que sí es un incentivo el veto. O sea, yo creo que a nadie le va a gustar pues que el Senado les vete una decisión, ¿me explico? Sí. Es como y que se haga público, exacto, por lo menos, es exhibirlo. No, bueno, eso es exhibirlo a nivel nacional. O sea, sí. Imagínate que se diga, ¿no? El Senado de la República vetó la autorización de deuda pública de Chiapas o de Guerrero, o sea, eso como que sí es una exhibida pública muy fuerte y yo creo que es un incentivo para que ellos hagan mucho mejor su trabajo, incluido también, como te decía, las reglas de transparencia y de rendición de cuentas que van a estar establecidas. Esperamos que se apruebe la propuesta que hicimos nosotros y pues, oye, si no lo haces bien, te vamos a exhibir. O sea, es que yo también creo, Ana Paula, que es un asunto de madurez política. O sea, es decir, cada quien tiene que hacer su trabajo en este país. O sea, no es posible que todo el tiempo estemos tratando, cuando nos costó muchísimo trabajo consolidar y construir un sistema federal, dándoles atribuciones a los estados y los municipios, y ahora resulta que nada funciona a nivel local. No funciona el manejo de finanzas públicas, pero tampoco funciona la seguridad, pero tampoco funciona, o sea, no hay evaluación de programas sociales, hay duplicidad. No funciona la educación, o sea, no funciona, o sea, si te vas a nivel, no funcionan los institutos electorales que están cooptados por los gobernadores, sí, ¿no? Sí, y también acusan a los órganos estatales de transparencia, en fin, o sea, si haces una revisión, un análisis de los gobiernos locales, pues resulta que pocas cosas funcionan bien y hay una tentación muy grande, o esto más que tentación nos está orillando en el Congreso de la Unión a decir, bueno, pues que el Senado entonces se meta a revisar lo de los estados en muchas materias, ¿no? Ahora lo vimos también con la ley de transparencia. Le estamos dando facultades al IFAI para que pueda atraer casos de los estados y revisar resoluciones de los órganos locales. Se ha hablado hay voces que están promoviendo un IFAI nacional. Entonces, esto, Ana Paula, creo que tiene que, y ojalá luego podamos platicar del federalismo en general, creo que vale la pena, se tiene que enmarcar una reflexión general del funcionamiento de nuestro federalismo que está haciendo agua por todos lados. Entonces, a lo que voy es a que tiene que haber una sanción pública y por cada funcionario que en su nivel no haga su trabajo, porque si no, entonces, pues que nos convertimos ahora en una república centralista, ¿sí me explico? Sí. O sea, cambiamos de plano de modelo porque a nivel local no jalan las cosas. No funciona, sí. Esa es la reflexión de fondo y yo creo que ahí es donde tenemos que ir, o sea, que haya una sanción pública de organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación, de académicos, si es que cada funcionario en lo que le compete no está haciendo bien su trabajo. ¿De qué depende que la iniciativa pase? Laura, ¿cuál es el estatus que tiene ahorita la iniciativa, por lo menos presentada por ustedes? Está en comisión, se están analizando esa y algunas otras, hay 2 o 3 propuestas, creo que ya presentó también el PRD, que son complementarias, pero en el tema de deuda. Estamos entonces en comisiones analizando el tema. La idea es que salga aprobada en este periodo de sesiones que termina en abril, el 30 de abril, que podamos del Senado sacar ya una minuta, una reforma aprobada por el Senado en materia de deuda pública para pasársela a los diputados. Como es una reforma constitucional, tiene que seguir el camino después de que se aprueben diputados, de que la avalen por lo menos 16 congresos locales y entonces, bueno, ya podría publicarse y entrar en vigor. ¿No se está tocando intereses de ciertos grupos, de ciertos
políticos, de ciertos actores, Laura, con esta iniciativa, tal vez de grupos políticos, tal vez de partidos, tal vez de gobernadores, tal vez que hagan entonces que esta iniciativa se pueda mantener en la congeladora? Mira, por supuesto que estamos tocando intereses, o sea, a nadie, es una frase muy dura, pero lo que estamos buscando es amarrarle las manos a los gobernadores y a los presidentes municipales. Por eso mismo te lo pregunto, y con los niveles de deuda que vemos y los escándalos que vimos el año pasado, el año antepasado de deuda, pues... Exactamente, es claro que se están tocando intereses. También yo creo que pues al exigir que se licite la deuda, pues los bancos van a tener que hacer un esfuerzo real de competir por ver quién se gana la licitación. Pero yo creo que pues lo vale, o sea, no podemos seguir solapando cosas que dañan al país, que dañan a los ciudadanos, porque de verdad ese dinero que se gasta en pagar intereses de una deuda que además no se usó para lo que se debía de haber usado, pues claramente daña el bien común, ¿no? O sea, se debería... No, y debería de estar sancionado, imagínate. Ese es otro asunto, ese es otro asunto que tenemos una vez aprobada la reforma constitucional, que ver en ley secundaria cómo se sanciona a los que han estado pues defraudando, digamos, de alguna manera. Pues esto de línea abierta sí está medio difícil, ¿no? Así es. Por lo menos para los mexicanos, y más para los que pagan impuestos y de pronto así termina su estado. Bueno, Laura, para finalizar, ¿qué esperamos? A corto, mediano y largo plazo, ¿qué esperamos de esta iniciativa? ¿Qué esperamos de que pase? ¿Y qué esperamos después, entonces, para los estados? ¿Que modifiquen qué y que cambien las circunstancias locales, federales, la relación federal con estatal? ¿De qué manera? Mira, yo creo que sí se va a aprobar una reforma en materia de control de deuda de los estados y municipios. Es un compromiso de todos los partidos, está en el Pacto por México, están las iniciativas presentadas, hay un ánimo y hay una conciencia muy clara de que se necesita arreglar y poner un límite. Ahorita todavía estamos a tiempo, antes de que esto se convierta en un verdadero problema para las finanzas públicas nacionales. Entonces, los partidos van de la mano, entonces. Sí, todos estamos de acuerdo que se tiene que regular, y sí, yo sí creo que va a haber una reforma, al menos del Senado, pronto en esa materia, y después, como te decía, seguir el trámite de reforma, y luego los estados tendrían pues que armonizar sus propias legislaciones locales a lo que se apruebe. Bueno, Laura, entonces yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y espero que más adelante podamos reunirnos en esta misma mesa y ya tengamos esa iniciativa aprobada, y tiempo después podamos platicar qué fue lo que cambió, cuál era la situación de los estados y municipios ahorita sentadas aquí platicando en marzo ya de 2013, y qué pasó después de esta iniciativa y los beneficios que trajo y de qué manera cambió de alguna forma la forma de gobernar de las autoridades locales. Claro que sí, Ana Paula, pues gracias por la invitación. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias a Laura Rojas, senadora por el Partido Acción Nacional, y gracias como siempre a ustedes, amigos de Uno TV, y yo los veo en la próxima de En la Mira.